Muy buenos días, jóvenes. Hoy, jueves 7 de octubre, comenzamos nuestra sesión número 8, que lleva por título ¿Qué es un hecho? Nuestro aprendizaje esperado a trabajar durante esta sesión es: reconocerás las diferencias entre un hecho y un proceso histórico. A continuación, verán unas diapositivas de trabajo y también un video que les ayudará para poder contestar su actividad de desarrollo. Te invito a que pongas mucha atención y hagas tus notas pertinentes. Ok, vamos a comenzar con el concepto de hecho. ¿Qué es un hecho? La definición que le damos es que es un evento de corta duración. Esta puede durar incluso horas, días o semanas. Cabe mencionar también que es cualquier cosa que sucede en un lugar determinado. No importa cuántas personas intervienen en él, o quiénes son, o cuál es la naturaleza o la trascendencia de este. El punto es por lo que ocurre. También es importante recordar que un hecho no sucede dos veces. Cada uno es único. Aunque haya algunos idénticos o parecidos, pero nunca va a ser el mismo. Ahora, vamos a analizar que los hechos pueden ser de tres tipos. Vamos con el primero, que son los hechos naturales. Estos son todos los acontecimientos que ocurren en la naturaleza, como los eclipses, los huracanes, algún temblor, la lluvia, o sea, todo acontecimiento que vive el ser humano, pero que esté propiciado por la naturaleza. El segundo punto son los hechos sociales. Estos están vinculados con la naturaleza, pero también están ligados con la sociedad. Por eso nos dice que es un acontecimiento vinculado con la sociedad. Algunos ejemplos de estos son la aplicación de la primera vacuna, la llegada del hombre a la luna, o sea, acontecimientos en donde intervienen ya más factores, tanto naturales como sociales. Y por último tenemos el hecho histórico, que es lo que vamos a trabajar o hemos estado trabajando en nuestra asignatura de historia. Es aquel acontecimiento sucedido en el pasado y que dejó huella para ser reconstruido por los historiadores. Un hecho histórico que les puedo mencionar como ejemplo es el Grito de Dolores. Este hecho histórico forma parte del proceso histórico de la independencia de México. Entonces, para que nos quede más claro, un hecho histórico es una pequeña parte de algún acontecimiento o proceso histórico más grande. Por eso les ponía como ejemplo, la independencia de México es el proceso histórico, o sea, ya una conformación de varios hechos. Si hay algo más grande, está conformado por varios episodios, acontecimientos o hechos de este acontecimiento histórico. Por decir, a Independencia de México lo conforma el Grito de Dolores, la consumación de la independencia, el abrazo de Acatempan, la firma del documento Sentimientos de la Nación. Entonces, para que quede más claro, hecho es una parte pequeña que conforma un proceso histórico. A continuación, te invito a que veamos el siguiente video, el cual nos va a explicar igual un poco más acerca de lo que es un hecho histórico. El día de hoy hablaremos de los hechos y procesos históricos. Por ello tenemos como propósito de la sesión que ustedes identifiquen claramente qué es un hecho. Para iniciar con el tema de hoy, reflexionen sobre la siguiente pregunta. ¿La pandemia del COVID-19 es un hecho o un proceso histórico? Para poder responder esta interrogante, lo primero que debemos hacer es saber qué es un hecho histórico, así como algunas características que nos permiten identificarlos. Un hecho histórico es un evento único e irrepetible, es decir, que solo ocurre una vez y no se repetirá jamás. Por ejemplo, el día que nacieron no se puede volver a repetir. Un hecho histórico ocurre en un lugar y tiempo específicos.
Siguiendo con el ejemplo, no pueden nacer en dos lugares distintos al mismo tiempo. Un hecho histórico también provoca cambios importantes en el desarrollo de un pueblo, país, continente o el mundo entero. Quizá digan, mi nacimiento no cambió nada, ni siquiera mi colonia o pueblo, pero sí cambió el desarrollo de su familia. Por tanto, todos estos acontecimientos pueden ser de diversos ámbitos, como son los económicos, políticos, sociales y culturales. De hecho, así es como los presenta La Línea del Tiempo en su libro de texto gratuito. Veamos algunos ejemplos de hechos históricos. La caída de México Tenochtitlan ocurrió el 13 de agosto de 1521 y es de carácter político. Esto fue el inicio de lo que sería el virreinato de la Nueva España. El 12 de octubre de 1968 se realizaron los Juegos Olímpicos en México. Estos Juegos, los primeros en llevarse a cabo en un país en vías de desarrollo, por consiguiente, este hecho puede ser considerado de carácter cultural, así como político. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue uno de los principales acuerdos comerciales a nivel mundial. Por consiguiente, pertenece al ámbito económico. Por último, se considera que el 27 de diciembre del 2019, China reconoce la existencia del SARS-CoV-2 y, como saben, el virus se propagó a nivel mundial y provocó que todos nos quedáramos en casa. ¿Notaron que todos estos hechos tienen una fecha y un lugar en el que sucedieron? Los hechos históricos le permiten al historiador entender las acciones y las motivaciones de las personas ante determinada situación, y la importancia o no del hecho dependerá del tema que esté investigando un historiador. Como les habíamos mencionado, los hechos pueden ser clasificados en diversos ámbitos. Los más comunes son político, el económico, social y cultural. Hemos concluido con el tema de hoy. Les pedimos que sigan en sintonía con nosotros y continúen llevando a cabo todas las medidas de higiene para que rápidamente podamos vernos en la escuela. Nos vemos pronto aquí con un nuevo tema en Regreso a Clases. Hasta la próxima. Como ustedes sabrán, jóvenes, ya esta es la última clase o aula virtual que tienen conmigo, ya que por algunas situaciones personales me ausento de la escuela por cambio de centro de trabajo, pero fue un placer y un total gusto haber podido trabajar con ustedes, aunque sea en esta modalidad a distancia. Les agradezco su respuesta al trabajo, algunos comentarios de ustedes hacia los videos, hacia el material que yo elaboré, que en verdad lo hice con mucho gusto, con esa intención de que para ustedes fuera novedoso y fuera atractivo y pudieran aprender más. Los dejo en buenas manos con la maestra María de Jesús, la cual va a estar trabajando con ustedes a partir ya de esta semana con la asignatura. Les agradezco infinitamente. Cuídense mucho. Hasta pronto. Se despide de ustedes la profesora Mayrixel Trujillo Martínez.